Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá para solucionar este problema de circuito magnético, circuito serie, que es representado por esta su diagrama, su diagrama de cuerpo libre, diríamos en mecánica. Consta de una bobina con una intensidad, una tensión, un número de vueltas y una estructura ferromagnética con un espacio de aire, el cual pues es modelado mediante este circuito equivalente de una fuente magnetomotriz, dos reluctancias, un flujo, pues, un circuito serie, pues son únicamente hay uno. Y el ejemplo 2.1 dice así: el circuito magnético de la figura 2.4, inciso A, tiene como dimensiones de la sección transversal del núcleo 4 por 4 centímetros cuadrados. La longitud del espacio de aire de 0.06 centímetros. La longitud media del núcleo, esta línea punteada, tiene 40 centímetros. El número de vueltas es 600 y se asume que el valor de la permeabilidad relativa es de 6000 para el material magnético, material conductor de flujo magnético, y piden que se encuentre la corriente de excitación para una densidad de flujo de 1.2 teslas y los correspondientes flujos y flujo enlazado. Bueno, estamos trabajando en Smart Studio, un software de álgebra computacional que nos permite precisamente tener una tabla aquí, una hoja de cuaderno, y al cual pues tenemos que, como todo software, como todo programa, como todo paquete computacional de programación secuencial, pues es necesario primero anotar los datos para posteriormente realizar las operaciones, ¿no? Entonces nosotros insertamos aquí una región de texto y introducimos los datos del problema. Esto lo podemos mover de tal forma que tengamos espacio donde seguir anotando las áreas. AC, dado en centímetros cuadrados, pues lo tenemos que pasar a metros cuadrados, ¿no? Entonces es 0.04. Así está dado en metros cuadrados, y esto lo multiplicamos nuevamente por sí mismo, porque pues es un cuadrado, y obtenemos el resultado, ¿no? Es una sección transversal de 4 por 4. Entonces, he ahí el resultado de esa sección transversal. La distancia, la longitud del espacio de aire LG, tal cual está expresado así, le asignamos el valor de 0.06 por 10 y buscamos aquí el exponente a la menos 2, ¿no? Que es la longitud, que aquí está dada en centímetros, pero nosotros la requerimos en metros, ¿no? Y es este resultado. El número de vueltas es de 600, n igual con 600 vueltas. La permeabilidad relativa, vamos a utilizar una letra griega, mu r, es de 6000, dice acá, ¿no? Pero también vamos a necesitar la permeabilidad del aire, que es finalmente con la que se multiplica también para obtener la permeabilidad absoluta del material, mu 0, y esto es una constante, es 4 por pi. Vamos a colocar aquí la letra griega pi, por 10 a la menos 7. Buscamos el exponente y lo colocamos acá, lo que finalmente pues termina siendo este valor, ¿no? Bien, otro dato: la densidad
de flujo, dado en teslas, B subíndice C es de 1.2 teslas. Bien, ya con estos datos vamos a proceder pues al cálculo. Lo que hay que hacer pues es simple desde el punto de vista de los circuitos eléctricos. Y lo digo de los circuitos eléctricos porque, bueno, tenemos dos reluctancias en serie. Habrá que obtener el cálculo de cada una de ellas y posteriormente obtener el flujo, que es una de las incógnitas que piden, y el flujo ligado también, ¿no? El flujo enlazado, el flujo que en un momento dado puede enlazarse, ¿no? Y el cual pues nos lleva a calcular pues primeramente cada una de las reluctancias. Vamos con RC, que para el caso de nosotros pues es el cociente entre LC, que de hecho no lo hemos anotado. LC, por cierto, es de 40 centímetros, según tengo entendido. Si es LC, es 0.4 metros. De una vez lo pasamos aquí. Y ya tenemos entonces LC. Acá lo que hay que hacer pues es la permeabilidad del material. Previo al cálculo de la reluctancia vamos a calcular la permeabilidad del material. Le vamos a poner mu C, que es igual a mu 0. Copiamos este valor o esta variable, copiamos y pegamos por mu subíndice R. Entonces acá podemos poner mu subíndice R y ya tenemos ahí la permeabilidad de nuestro material, ¿no? Bueno, entonces ¿qué procede a continuación? Poner acá mu C, que es la fórmula para obtener las reluctancias, por el área de sección transversal calculado originalmente pues para el núcleo, y obtenemos el valor. El valor es el siguiente, ¿no? Lo consecuente es la reluctancia del espacio de aire, que es el cociente entre la longitud del espacio de aire dividido entre la permeabilidad del aire, que es mu subíndice 0 o mu 0, por el área de sección transversal que tiene el aire. Es la misma que la del núcleo, entonces podemos poner aquí A subíndice C o AC simplemente, y tenemos el valor, un valor mucho mayor, porque obviamente la reluctancia del aire es mayor que la reluctancia del material magnético. Y ya que lo tenemos, entonces procedemos a calcular la resistencia equivalente, ¿no? Si quieren, vamos colocando acá los mensajes respecto a qué se va haciendo. Este software nos permite insertar. Este es un software libre, vale aclararlo. Se llama Smart Studio y pueden descargarlo. Tiene muy poco peso y nos sirve para hacer este tipo de problemas, ¿no? También se pueden hacer problemas más complejos, ¿no? Procedemos a calcular las reluctancias para posteriormente calcular la reluctancia equivalente. Ponemos esto acá, tenemos aquí las dos reluctancias y posteriormente pues calculamos la equivalente, y esto es igual a la suma de las dos anteriores y ya obtenemos la reluctancia equivalente. Y bueno, haciendo uso de la ley de Hopkinson, ¿no? Sabemos que así como calcularíamos corriente, que sería el cociente entre la fuerza o el potencial eléctrico entre las resistencias equivalentes,
o entre la resistencia equivalente, así tendremos intensidad. ¿Cómo obtenemos flujo? Pues el flujo se obtiene haciendo el cociente entre la fuerza magnetomotriz y la reluctancia. Sin embargo, el problema no nos dice cuánta corriente, ¿no? Más bien hay que encontrar la corriente para cuando se tiene una densidad de 1.2 teslas, ¿no? Entonces el flujo, primeramente el flujo, también se puede obtener haciendo el cociente entre densidad de flujo, que en este caso es BC y lo dan como dato, densidad de flujo entre unidad de área o el área de sección transversal, perdón, más bien el flujo es la multiplicación, porque entonces la densidad de flujo sería el cociente entre el flujo por unidad de área. Rectifico entonces, el flujo es la multiplicación de la densidad de flujo por el área de sección transversal. Y esto nos da un flujo de 0.019 Webers. Y ya con ello, ¿no?, nuestra intensidad es el cociente del flujo por la reluctancia equivalente dividido entre el número de vueltas. Y ahí tenemos que la intensidad es un valor de 1.061. Y el flujo ligado, ¿no?, el flujo ligado lo obtenemos con esta letra griega, lambda. El flujo ligado es igual al número de vueltas por el flujo. Lo que finalmente tenemos que el flujo ligado es 1.15, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Agradezco el favor de su atención. Bien, pues ya una vez que pegamos las imágenes aquí en Smart Studio, es software que te permite en un momento dado realizar operaciones matemáticas, software libre, software open source, nos permite precisamente hacer una serie de procedimientos matemáticos que nos lleven finalmente a la obtención de un resultado. Al igual que cualquier software secuencial, pues hay que anotar los datos antes de realizar las operaciones, y por tal motivo pues vamos a ir construyendo primero la fuerza magnetomotriz, que está compuesta de 150 vueltas y circulan por ella una magnitud de 2 amperes. Eso hace que nuestra fuerza magnetomotriz, la fuerza FMM, sea igual a la multiplicación de N por I y sea de 300 amperes vuelta. Luego procedemos a los demás datos inherentemente del problema, que es la mu relativa, la permeabilidad relativa del material. Nos dicen que es de 2500, la cual pues no es la permeabilidad propiamente del material la que se ocupa en los cálculos. Para ello hay que multiplicarla por la permeabilidad del aire, ¿no? Entonces es mu 0, la cual pues tiene un valor de 4 por pi por 10 a la menos 7. Y ya sabemos que es de 12.56, ¿no?, por 10 a la menos 7, pero bueno, este es 1.25 por 10 a la menos 6. Ese es su valor. Entonces la del material, finalmente, mu c le vamos a poner, es la multiplicación de la última, mu 0, por mu r, lo cual nos da este valor, un valor bastante pequeño. Y de ahí procedemos a anotar las longitudes del espacio de aire. Esto lo hacemos un poco mayor para que se vea bien. Y las longitudes son LAB. Hay que crear las reluctancias, porque finalmente pues el circuito equivalente es este, y hay que calcular cada una de ellas. Algunas pues son gemelares, ¿no? La de AB es similar al de FAE, y de DAE similar a la de BAC, ¿no? Entonces procedemos con los cálculos, con anotar las distancias.
0.25 metros. LBC es igual a 0.0146. Y al igual que acá lo dice la imagen del problema, LEF es igual a LAB, eso por definición. Y LDE pues es igual a LBC, ¿no? Eso teníamos que anotarlo por definición. Bien, el espacio de aire, que es este de acá, es LCD es igual a 0.00, son 3 ceros y el 8. Esa es la longitud en metros de ese pequeño espacio de aire, ¿no? LAF es igual a 0.04 metros. Tenemos esa distancia de LAF, que sería esta distancia de acá. Bueno, ya que tenemos estas distancias, procedemos al cálculo de las áreas, ¿no? Las áreas de sección transversal las calculamos con esas dimensiones que están ahí, y es la área de la parte de A a B, es esta parte de acá, y el área de sección transversal es de 0.02, como lo dice la cota, por esta parte de aquí, 0.01, ¿no? Tenemos esa distancia, y A a B es la misma distancia de que la misma sección transversal que la parte de AEF, A a B. Sí, sí estamos bien. A B, ¿no? Tenemos esa misma distancia, esa misma longitud, esa misma área, perdón. Y ABC también es igual a AB, ¿no? Tenemos esa misma sección transversal, ¿no? Y luego ADE es igual también a ABC. Tenemos secciones transversales muy similares. Y ACD es igual a AB. Entonces calculamos todas las secciones transversales. La que sí cambia es de AF. AF. Esa sección transversal, como la vemos, es más delgada y tiene el valor de 0.02 por 0.005. Entonces tenemos ese valor. Para un área diferente. Bueno, a partir de acá pues ya tenemos que calcular las reluctancias. Y procedemos con la primera. RAB es igual a LAB sobre MUC por el área correspondiente a B, ¿no? Aquí tenemos a la primera reluctancia. Y vale decirlo que la parte del otro lado es muy similar. REF es igual a la reluctancia de AB. Entonces tenemos ahí una reluctancia que está enfrente de ella, pues es la misma para el caso, ¿no? Entonces procedemos ahora con la reluctancia de la parte de AF, que pues ustedes observaron, como lo indiqué, es más delgada, ¿no? Cambia la sección transversal,
Sin embargo, el material sigue siendo el mismo. ¿No? Entonces este sí cambia. Y procedemos con la reductancia en B y C. BC sería esta de acá. RBC es igual a la longitud LBC, ¿no? Y aquí nuevamente la permeabilidad del material por el área en BC. Es este valor. Y seguimos con la reluctancia en el tramo CD, ¿no? Entonces aquí tenemos un LCD, una longitud, y este es el espacio de aire. Por eso es que tiene otra permeabilidad. Y es mucho mayor que las demás. En eso sí notamos que estamos calculando algo diferente. RAEF es igual a RAB. Y ahora también tenemos RDE es igual a RBC. No, perdón. Es RDE es igual a RBC, que ya habíamos calculado. Para no hacerlo otra vez, ¿no? Ya tenemos. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces hemos terminado con las reluctancias. Y pues la reluctancia equivalente es la suma de todas las demás. Entonces empezamos por RAB más REF más RAF más RBC más RCD más RDE. Son todas y tenemos este resultado, ¿no? Ya que tenemos finalmente podemos calcular el flujo. Usamos la letra griega correspondiente, phi le llaman, equivalente, y es igual a el cociente de la fuerza magnetomotriz que divide a la reluctancia equivalente. Y finalmente tenemos ese valor de flujo. Bueno, muchas gracias.